Bienvenidos. Complementando la información del tema anterior, debemos reconocer de que existe una inconformidad en aquellos estudiosos de la arqueología respecto a las civilizaciones antiguas. Ya son pocos los que se creen a pie juntillas la posición que fueron los faraones egipcios quienes construyeron las pirámides, como las grandes megaconstrucciones en América Latina, incluidos los moais. Han divagado entre Anunnakis, extraterrestres, atlantes y otra diversidad de posturas al respecto. Pero bajo lo dicho, es evidente que los ángeles dejaron huella en este mundo y no han sido considerados dentro de la ecuación, dentro de la posibilidad de que un grupo de millones de seres inteligentes no hiciesen algo productivo y no hiciesen algo que dejara huella. Una de las cosas que debo resaltar para continuar, para que no vaya quedando vacío lo posible, es el conocimiento de los OPAR. Son los objetos que están fuera de la línea tiempo. Estos objetos muestran una ciencia avanzada, muestran un desarrollo superior incluso al actual. Nos encontramos una diversidad de elementos en los OPAR y ha tratado de ser silenciado por la ciencia que se siente un poco, diríamos, incómoda, la ciencia formal estoy hablando, en especial la arqueología, se sienten un poco incómodos por algo que no pueden explicar mayormente, como encontrar una bujía en un periodo donde no corresponde, encontrar un perno con hilo en un periodo que no corresponde, encontrar una serie de engranajes, porque toda civilización deja huellas, y ellos mismos lo han comprobado. Todo asentamiento deja huellas, y obviamente uno no se preocupa en ocasiones de los detalles que van quedando. Si hoy hubiese un desastre en tu ciudad, que fuese una hecatombe, siempre va a quedar algún vestigio, siempre va a quedar alguna evidencia para el futuro, por lo que los OPAR son una de las muestras de la existencia de estos seres con tecnología. Y aquí debemos desmitificar para muchos babilónicos que ven a Lucifer como un cola de flecha, de rojo, con unos bigotes parecidos a los de Dalí, muy sonriente, y imbuido en el fuego, lo que es totalmente ridículo. Lucifer es uno de los ángeles más hermosos, por no decir el más hermoso de la creación. Y esa belleza, esa maravilla física es manifiesta justamente en la vanidad de este mundo, manifiesta en el narcisismo, en el ego, en la vanidad. Por otro lado, también debemos saber de que los ángeles son seres muy inteligentes, superiormente dotados al ser humano, con una cantidad de información y de formación diferente a la nuestra. No se podría comparar ni con el más inteligente de los hombres. Tienen un sistema muy ordenado, muy organizado, son con una autoridad vertical, tipo militar, como lo expresábamos anteriormente, y lo que la gente normalmente más conoce son como los seres descarnados, aquellos ángeles que en el conflicto inicial quedaron sin cuerpo, son más incontrolables, y esos sí que habitan en la oscuridad, esos sí que son los que aterrorizan a la gente de noche, esos son los que hacen lo que llamaríamos hoy día las casas embrujadas, los cementerios con espíritus, viven en las tumbas y son bastante oscuros. Pestilencias nocturnas existen, que también debemos dejarlo claro, y que son muy relacionadas con el demonio, pero en la escala de autoridad del sistema luciferino desembocamos en una jerarquía de ángeles elegantes, de ángeles muy cultos, muy educados, muy formales, muy diplomáticos. Y es necesario tener en cuenta este tipo de cosas. Aprovechando este punto, quiero también, como para clarificar, en beneficio del tema, en beneficio de comprender mejor las cosas, que se ha hablado mucho de los ángeles custodios y de los dos angelitos que tenemos, uno bueno y uno malo. Solamente quiero dejar claro que tal situación no es general, o sea, no a todos se les encomienda un ángel custodio. Es lamentable, pero es así. De hecho, hay evidencias bíblicas donde dice que el ángel de Jehová, el ángel del Señor, acampa alrededor de aquellos que le temen.
dando ya una condicionalidad al acto en sí, lo que indica que los protegidos, los escogidos, los amados tienen ese beneficio, el que tuvo Cristo cuando nació, donde muchos ángeles estuvieron presentes en su nacimiento en el pesebre, y de hecho debe haber sido acompañado por muchos de ellos espiritualmente durante su vida. Nosotros, más humildes, disponemos de un ángel. No duden que eso es así. Nos acompaña, nos protege, nos guía, nos orienta lo mejor que puede. Y cuando sucede eso, también ocurre lo contrario. Lucifer asigna un demonio equivalente a nuestra envergadura, a nuestro nivel espiritual, a nuestra proyección espiritual, para atormentarnos y también hacernos caer y también hostigarnos en el camino. Eso es parte del desarrollo espiritual de un buen cristiano. Lo del mundo, lamentablemente, la gente común y corriente está inmersa en el ámbito de muchos demonios. Pero la Escritura nos dice que en el último tiempo Lucifer va a descender sobre nosotros sabiendo que tiene poco tiempo, con intenciones ya genocidas para la humanidad, porque ya el tiempo es corto, por lo tanto su peligrosidad es mayor, sus juegos de horror y de terror son mayores, por lo que debemos cuidarnos un poco más. También nos demuestra que en el último tiempo la mayor cantidad de demonios no estará solamente en la calle y en el pueblo, en las naciones, sino que estará arraigado en las religiones, porque Babilonia será habitación de demonios y estarán en ella grandes huestes y grandes príncipes arraigados en ese lugar. Analizarlo me parece que es absolutamente inútil. Basta ver cómo han fornicado los pastores de esta tierra, cómo han usufructuado de la palabra de Dios, cómo se han enriquecido de su representación, que más no vale la pena analizar. Volviendo a los ángeles, existe un antecedente respecto a Lucifer muy interesante en el libro de Daniel. En este libro de Daniel se nos habla del inicuo. En el capítulo 11 se nos hace una serie de descripciones de actitudes y formas de que el personaje que se levantará con sus tropas para profanar el santuario del tercer templo y que finalmente quitará la ofrenda y el continuo sacrificio y pondrá en su lugar a la temida abominación desoladora. Este personaje va a prosperar y hacer todas sus cosas, y sale una descripción de todas sus características, y dentro de ella nos dice que del Dios de sus padres no hará caso. ¿Cuál es el Dios de sus padres bajo la comprensión de lo que se ha entregado? Evidentemente es la tradición cristiana católica, con sus santos, con sus vírgenes, con su Cristo, con su idolatría. Ni dice que tampoco hará caso del amor de las mujeres, o en este caso este personaje o es célibe por ser un sacerdote católico, o es gay. Dice, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Claro, él ya también se desilusionó de toda esa idolatría, de toda esa falsedad, de estar adorando monos de yeso, de estar brindando pleitesía, cosas inanimadas, sino que dice que honrará, y aquí es donde voy a lo que quiero expresar, honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. ¿Quién es el Dios de las fortalezas? Entonces, quedamos todos con un signo de interrogación, porque dice que no había hecho caso a ningún Dios más, sí al Dios de las fortalezas. Pero aquí es donde viene el análisis interesante de lo que inicialmente habíamos dicho. Las fortalezas creadas por Lucifer, como las grandes pirámides a través del mundo, como las grandes estructuras hechas en el altiplano, en América Central, en México y así en diversos lugares del mundo, son verdaderas fortalezas. ¿Por qué son fortalezas? Porque han prevalecido en el tiempo. No son comparadas con estructuras hechas por los humanos que son perecibles. Estas han sobrevivido a muchas cosas, por lo tanto, tienen esa fuerza, porque viene la palabra de fuerza. Construcción fuerte, construcción sólida, un megalito. Evidentemente, el Dios de las fortalezas es el primer constructor. Y coincidentemente, observen bien, que hemos resaltado a un Lucifer constructor con sus ángeles. Y existe una relación, una interrelación con la masonería, con su compás y su escuadra, honrando la construcción, honrando a Lucifer. Es demasiada la coincidencia para aquel que quiera realmente encontrar el rumbo a la verdad. Quiero que pongan mucha atención al siguiente extracto de un libro de Albert Pike.
un masón grado 33 y fundador de grandes logias en Estados Unidos y Europa. Es el espíritu pensante de los masones en el mundo. Es un ejemplo. Tiene uno de los mayores grados de la masonería. En el corto extracto de cómo hace la diferencia de lo que se le enseña a la gente de afuera y lo que realmente ellos enseñan a sus más cercanos. Por otra parte, respecto a la relación que existía, porque existía solamente con respecto a lo de Job, donde él se presentaba a la presencia de Dios, es por eso que se denomina el acusador, porque él normalmente era el instigador para grandes castigos, para grandes pruebas, y normalmente tiene incluso aún hoy la mala costumbre de favorecerte el vicio o favorecerte el pecado, pero después te traiciona exponiéndotelo en público. Tus más bajos instintos los aplaude, los anima, como dijo uno de los líderes Illuminati de este mundo, les agrada a Lucifer porque es complaciente, es tolerante. Son justamente todas las acciones que se han tomado hoy respecto a los jóvenes, respecto al movimiento LGTB, que es la gran tolerancia, la aceptación, la permisión. Pero sí es cierto de que sigue siendo el acusador, ya que después que les da, entre comillas, esa pseudo libertad, los expone al público al desnudo, haciendo graves denuncias de acosos sexuales, de violaciones, de sodomías y de los actos más impuros. Es el que se preocupa de que esto quede en evidencia. Creo que una de las características que tiene Lucifer es que es traidor, es traicionero, es desleal. Si bien es cierto, les da riqueza, les da fortuna, y han habido muchos de sus seguidores que han tenido grandes placeres humanos e incluso gran impunidad. Pero en líneas generales, en la medida que el tiempo final se acerca, él comienza a traicionar a algunos de ellos. Y es porque instintivamente él es así, él no ama al ser humano. Porque el motivo real de la rebelión fue justamente el amor que Dios le tiene al ser humano. Por lo que, en especial, a la simiente correspondiente a sus enemigos, que serían los elegidos de Dios, no hay ninguna concesión al respecto. La política respecto a aquellos hombres de Dios que caen en la tentación, que caen en el pecado, son abandonados y traicionados al desnudo, descarnado por Lucifer, porque no son de los suyos, siendo un absoluto traicionero. Come aquí, bebe aquí, satisfácete aquí, disfruta aquí. Y después que has hecho todo eso, te expongo en público, te avergüenzo, te pisoteo. Y eso ha hecho que muchos hombres en este mundo se suiciden. Es casi como el modus operandi de la mafia y de los servicios secretos, donde le ponían un cebo, si su inclinación era homosexual, le ponían un gay hermoso y grababan sus reuniones. De lo mismo, personas que son respetablemente casadas también le ponían un amante irresistiblemente bella para después utilizar. El sexo en especial ha sido un arma en todas sus formas. El sexo adúltero, fornicario, homosexual, lésbico, y en todas sus variaciones ha sido utilizado y manipulado por estos espíritus como un arma de extorsión, de chantaje. Pero en fin, volviendo a Lucifer, él es diferente a lo que el mundo pudiese entender. En la medida que vamos desarrollándonos espiritualmente, nos van cerrando el camino. Como dice Pablo, porque nosotros tenemos luchas contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra realmente fuerzas reales que van obstaculizando el camino y van siendo, por supuesto, con una forma muy intencionada, tratando de obstruir nuestro crecimiento. Siempre por medio de la confrontación de nuestra carnalidad con un idealismo, utilizando toda la gama de posibilidades. Y está
la habilidad de nuestro enemigo, que ha creado movimientos religiosos muy similares a lo que sería el ideal religioso seguidor de Cristo. La gente menosprecia ese concepto de entender qué papel juegan las religiones en este mundo. Es como un sedazo de diferentes tamaños. A la medida que se le van escapando algunos por los agujeros de los sedazos más grandes, van siendo atrapados por los sedazos más chicos, y al final tenemos religiones muy reales, porque él es el padre de la imitación. Nos vemos en los conceptos entregados a los Illuminati. Ellos ven a Lucifer como un bondadoso ser que se compara con Prometeo, quien entrega a los hombres el poder del conocimiento, la luz del entendimiento, y es permisivo, es amigable, es comprensivo. No olvidemos que dentro de los primeros mensajes que le da a la mujer, le dice que Dios no quiere que ellos conozcan, no quiere que ellos tengan conocimiento con respecto al árbol de la ciencia del bien y del mal, sino que Dios está siendo limitado, está siendo egoísta. En cambio, él sí es aperturista, incluso sacrificando su posición en favor del hombre. Por lo tanto, todo el abanico de redes que ha puesto en esta sociedad son puestas por él. Por eso una de las advertencias de Cristo era que nadie os engañe, porque sabía perfectamente que iban a venir muchos Cristos que son disfraces de Lucifer, que hoy en día ya definitivamente, incluso bajo su nombre, bajo Lucifer, es mirado como un ser bueno. Y es Jehová el asesino, es Jehová el demonio, es Jehová el malo. Hemos llegado al punto donde dice que llamarán a lo malo bueno y a lo bueno malo. Se han trastocado de tal manera todos los puntos de vista morales, éticos, conductuales y religiosos, espirituales, que ahora es el mundo al revés. Por lo tanto, entenderlo es importante, mencionarlo es importante, para que continuemos y entendamos que estamos bajo un mundo manipulado, bajo un mundo donde la inteligencia de estos seres es superior. De hecho, tienen al mundo engañado y el mundo ni siquiera se da cuenta. El simple ciudadano que camina por las calles no percibe su condición. El que está dentro de esta Matrix no percibe que está dentro de la Matrix. Por lo que analizarlo, pensarlo, es necesario. Nuestra mente es un campo de batalla donde se van a liberar una serie de guerras y conflictos, y siempre desembocarán en una sola forma de conflicto. Es que nos sintamos indefensos, que nos sintamos inmerecedores, que nos sintamos alejados de la gloria de Dios, que nos sintamos sucios, que nos sintamos desprotegidos, que finalmente el miedo se apodere de nuestro espíritu. Porque si hay un drama en los elegidos, es que aunque quisiéramos, y eso quiero que lo comprendan y lo razonen, aunque quisiéramos, no podríamos ser parte de los adoradores de Lucifer. No por un hecho ni conductual, ni moral, ni ético, ni nada por el estilo, sino que él no nos quiere dentro de sus filas. Él solo pretende minar y destruir la fe, la comunión con nuestro Padre, la comunión con nuestras convicciones y la comunión con nuestro conocimiento, los pilares de nuestro ser espiritual. Y una vez puesto el cebo, él sería el primero en exponer a un hijo de Dios al escarnio público. Por lo tanto, tenemos un solo camino: aferrarse con dientes y muelas a nuestro Creador, porque ya el tiempo es corto y Lucifer y sus fuerzas han descubierto para aquellos que ya hemos crecido, nos están jugando. Así que no nos atrevamos a caer en sus redes, porque él sí que no nos perdonará, sino que hará un festín de un escogido caído. Espero que esto también les sirva para comprender un poco más el desarrollo espiritual. Ellos están aquí y están aquí desde antes que estuviésemos nosotros. Son muchos, son muy inteligentes y dejaron evidencia de su existencia en el pasado, que es tema de discusión de muchos pensadores, vendedores de libros, hacedores de documentales, etcétera, etcétera. Pero ya ustedes bíblicamente pueden tenerlo claro. Que Dios les bendiga y nos encontramos en la próxima ocasión, si Dios así lo quiere.